Por fin puedo invitarte a los eventos en vivo de grabación del podcast Luminiscencia del Talento. Las entradas ya están a la venta y hay muy poquitas disponibles. De hecho, con los dedos de las manos las puedo contar. Escríbenos a hola@luminiscenciadeltalento.com con la palabra evento y te enviamos los detalles directos para que puedas conseguir tu entrada. Si eres una mujer luminiscente, sabes que esto no te lo puedes perder. Tienes que estar aquí. Nos vemos aquí, en carne y hueso, fuera de la pantalla. La profesión de fotógrafo, al menos donde yo me movía, tenía unos pasos muy concretos. Desde que tengo 13, 14 años, mi padre me decía, esto lo tienes que hacer así, porque si no, no va a tener calidad o porque si no, no vas a poder llegar a ser profesional. Y yo decía, pues es que a mí esto no me interesa. Wow, esto es lo establecido y yo voy por otro lado. Entonces hay una parte que pienso, yo no soy profesional, ¿no? Que es que a mí me ha costado mucho. O sea, y lo digo y me emociono. Hola, soy Tania Lasanta, mentora de mujeres líderes y fundadora de Luminiscencia del Talento, la herramienta con base científica que te permite triunfar siendo tú misma. En este podcast ahondamos en las historias de mujeres que han llegado a su propia versión del éxito a través de su luminiscencia y el objetivo es ayudarte a seguir irradiando la tuya propia. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún episodio y te dejo disfrutando de este. Bienvenida al podcast Luminiscencia del Talento, soy Tania Lasanta, estamos en Córica Studio y hoy tenemos a una mujer luminiscente, fotógrafa, directora creativa, conocida también como Tiempo de Cerezas. Bienvenida, Erea Zurmendi. Muchas gracias, Tania, qué ilusión estar aquí, rodeada de tanto color y tanto brillo. Me encanta tenerte por muchas razones. Primero, porque eres la primera fotógrafa que está en Luminiscencia del Talento y por todo lo que vas a aportar sobre este camino profesional. Segundo, porque creo que tenemos una visión muy similar, construida desde distintas aproximaciones y creo que eso también lo hace muy enriquecedor, ¿no? Yo vengo del mundo de la química y del negocio y tú vienes del mundo del color, de la reflexión, de la expresión y creo que esto le da una profundidad mayor a las luces y las sombras y creo que va a ser súper interesante. He estado pensando mucho en cómo enfocar esta conversación, porque eso es lo que es, y creo que hay mucho de ella en tu raíz. Probablemente. ¿Te llamas Erea? Erea significa Irene, en gallego. Exacto. ¿Tienes orígenes gallegos? Sí, mi madre. La gente igual piensa, ¿no?, que Azurmendi viene de que eres vasca o algo así, pero tú eres aquí de Madrid. Yo soy de aquí de Madrid. Mi padre sí es vasco, pero me siento mucho más unida a Galicia que al País Vasco. Por una cuestión de que he pasado toda mi infancia en Galicia, los veranos, o sea, creo que hoy no sería quien soy, ni a nivel creativo ni a nivel personal, si no hubiese pasado por Galicia. ¿En qué sentido? ¿Has experimentado allí mucha libertad? ¿Qué has vivido allí? Pues creo que una de las cosas que es como el hilo conductor de mi trabajo, que es buscar el brillo en las cosas habituales, lo he encontrado en Galicia. Primero porque mi familia, tanto mi padre como mi madre, son amantes de la naturaleza. O sea, desde pequeñitos nos han llevado a hacer excursiones, nos han enseñado a amar la naturaleza por lo que es, ¿no?, lo que nos aporta. Y creo que eso está en mi trabajo mucho. Y luego es que allí, o sea, si yo pienso ahora en Galicia, ¿no? O sea, yo he estudiado PNL, entonces uno de mis sitios favoritos a donde vuelvo cuando lo necesito es en Galicia. O sea, cierro los ojos y me voy a un verano en la Barreiriña, que es la casa de mis abuelos, y recuerdo como el verano, el sol, la luz, o sea, casi como si fuese una película, ¿no? Entonces yo creo que esa imagen de la naturaleza, de la ilusión, del brillo por la vida viene de allí. Wow. Tú vienes de una familia de artistas, tu madre es arquitecta, tu padre es fotógrafo de arquitectura. Sí. Entiendo que la cultura ha estado también muy arraigada en tu niñez. Sí, desde luego, sí. Lo que pasa es que mis padres son, ¿cómo decirte? No son estas personas que es como que constantemente te están dando
no sé, nombres, información sobre gente, historias. Es como más que lo viven en el día a día y yo he ido bebiendo de eso desde que soy pequeña, ¿no? Entonces, pues obviamente, o sea, la arquitectura y la foto han estado muy presentes y para mí ese hecho ha hecho que cuando yo era adolescente, que era ese momento donde necesitas contar cosas, pues lo que tenía presente era la cámara, ¿no? Sí, bueno, que al final es lo que se le llama coherencia en la educación, ¿no? Es como que no te digan que leas libros si no ves a tus padres leyendo libros, ¿no? Exactamente. Entonces... O sea, ellos no han sido de mírate este autor o mira esto, es como más que estaba presente, ¿no? Que estaba en el día a día. O sea, ellos pues o sea, todo lo que tiene que ver con arquitectura estaba muy presente, pero es que los dos son muy artistas. O sea, mi madre es arquitecta, pero en realidad le encanta hacer pan, le encantan los tintes naturales, ahora está haciendo cosas de cosmética natural. O sea, como que la parte artística es bastante holística, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que ha estado súper presente. Entiendo entonces que desde esa libertad de sentir que sabía de desarrollo profesional y personal incluso, ¿no? Porque, como has dicho, hay talentos que se exploran para el disfrute personal y ya está. Sí. En tu familia, ¿has tenido claro que ser artista y ser creativa era lo tuyo o no? Pues mira, yo creo que sí. Lo que pasa es que dudo en esta respuesta porque en realidad tenía libertad para hacer cualquier cosa. O sea, yo cuando era pequeña fui al Montessori, entonces eso ya... ¡Wow! Sí. En tu generación, ¡ostras! Claro, mis padres eran muy abiertos a ese nivel, siempre lo han sido, ¿no? O sea, para ellos era muy importante la educación, buscaron, ¿sabes?, sitios donde nos pudiéramos explorar, ¿no?, a ese nivel. Y luego, o sea, fue solamente la parte de los 5 a los 6 creo que fue, y luego fui al Montserrat, que es otro colegio que está adherido al Montessori, que tiene una manera de educar muy concreta, ¿no? La conozco, sí. Sí. Entonces, era posible, pero a la vez era posible ser todo lo que quisieras. Sí, de hecho yo tenía como segunda opción hacer arquitectura, porque era algo que me gustaba mucho también. Y de hecho la foto, ni siquiera me di cuenta de que iba a ser fotógrafa casi ya hasta el final de la carrera. ¿Tú estudias comunicación audiovisual? Audiovisual, sí. Sí, o sea, yo llevo haciendo fotos desde que tengo 12 años. Esto es así y yo sabía que era una herramienta que me ayudaba a conocerme a mí, a conocer al mundo, a entender mi universo, pero realmente siempre me he dejado la puerta abierta a otras cosas. Hasta que un día me di cuenta de que, ostras, pues yo voy haciendo fotos, a la gente le gustan, me va bien, me empiezan a salir trabajos, sigo haciendo esto y cuando acabo la carrera tengo la opción de hacer prácticas y entonces me voy con un fotógrafo de moda y belleza a ayudarle y a ser asistente y demás. Y ahí me di cuenta de que quiero dedicarme al 100% a esto. Cuando ya esto se convierte en tu profesión y al final pues digamos que este hilo avanza, ¿no?, más que el resto, supongo que será inevitable, teniendo referencias tan cercanas como en tu propia casa, ¿no? Sí. El tener ese espejo que a la vez no lo es, ¿no? Me hace mucha gracia que Erea, de Irene, al fin es la hija de Zeus, dios del Olimpo, ¿no? Cuando tú ves a tu padre como esa referencia, ¿no?, como vemos a los padres, sobre todo cuando en edades más jóvenes, ¿cómo entra la rebeldía de hija de decir esto es una referencia pero no tiene por qué ser la línea recta para mí? ¿Cómo te enfrentas a ello, ¿no? Porque muchas veces esto sale cuando nos distanciamos y nos permitimos ser nosotros. ¿Qué influencia ha tenido positiva y negativa ese espejo, ¿no? Has hablado de que realmente es a través de ese otro fotógrafo donde tú desarrollas tu carrera, pero claro, esa influencia está ahí, ¿no? Sí, pero fíjate que mi mirada ya se había desarrollado. O sea, eso fue como una parte más... Yo lo llamaría como... O sea, cuando hago estas prácticas y ya me empiezo a dedicar a asistir a otro fotógrafo, casi lo veo como... ¿Cómo me puedo dedicar al mundo profesional, ¿no? Pero yo antes de eso ya me había desarrollado a nivel creativo. O sea, yo hacía fotos cada día.
cada día y me exploraba en mi habitación y cuando me iba de viaje me llevaba la cámara. Yo empecé a viajar cuando tenía 17 años. De hecho, el viaje fue un hilo conductor, bueno, sigue siendo a día de hoy, pero para mí ha sido la libertad creativa, ha sido el viaje. Entonces, es que yo llevo explorándome a nivel creativo desde entonces. Y mi padre, que esto es muy gracioso, claro, la fotografía de arquitectura es una fotografía muy concreta, que es una fotografía muy técnica. Y yo no soy técnica. O sea, a ver, voy a explicar esto porque es importante. Conozco perfectamente la técnica, pero para mí desde que tengo 13, 14 años, mi padre me decía, esto lo tienes que hacer así, porque si no, no va a tener calidad o porque si no, no vas a poder llegar a ser profesional, por ejemplo, ¿no? Y yo decía, pues es que a mí esto no me interesa. A mí me interesa jugar, ¿no? Me interesa explorarme, o sea, me da igual esta parte, ¿no? Y ahí empezó la rebeldía, que de hecho, o sea, esto es muy fuerte porque mi tesis precisamente iba de cómo había evolucionado la manera de mirar de los directores de fotografía, porque lo enfoqué al cine, pero que al final puede ser perfectamente aplicable a la foto, cuando pasaron del analógico al digital, ¿no? Y cómo en el analógico se buscaba la perfección técnica para que fuese lo más perfecto posible, y cuando llegó el digital, claro, la técnica no llegaba ni de blas a enseñar la realidad, entonces se buscó otra cosa, que era cómo consigo emocionar a la gente aunque no esté técnicamente bien, ¿no? Y un poco eso es lo que pasó entre mi generación, o sea, la generación de mi padre y la mía. Mi padre es súper técnico y yo es como, no es que ahora, a día de hoy, no me da igual la técnica, pero en su momento, cuando yo empezaba a explorarme en la foto, era como, es que eso me da igual. O sea, yo lo que quiero es cómo consigo emocionarme yo primero a través de la foto y cómo consigo emocionar a los demás. Me da igual si los blancos están reventados, los negros están empastados, o sea, me da lo mismo si está torcida la foto o no, o sea, me da igual. Y entonces esto fue una lucha durante muchos años hasta que ambos entendimos que cada uno llevaba su proceso, ¿no? Y ahora tengo una pregunta para ti. ¿Tienes tu propio negocio? Entonces te espero en tanialasanta.com para ayudarte a conseguir la facturación y el posicionamiento que tu negocio merece. ¿Cómo sientes que ha influido el sentido contrario, es decir, tu libertad y tu vía más experimental en tu padre? ¿En qué sentido? Pues supongo que cuando, o sea, al final... ¿Para él quieres decir? Sí, cuando vienen nuevas generaciones y encima es tu propia hija la que cuestiona que las cosas no se tienen por qué hacer así, supongo que igual que ha tenido un impacto en tu dirección, sí, su reflejo en la suya habrá tenido también. Pues fíjate, al principio era una pelea y lo hablamos directa, o sea, hablamos abiertamente él y yo. Fíjate que en la tesis yo ahí acepté su ayuda, porque también ahí había una parte de rebeldía de no aceptación de la ayuda de mi padre, porque como de alguna manera la manera en la que yo lo hacía no era la correcta para él, pues es como, vale, ya me lo hago yo todo, ¿no? Y sin embargo en mi tesis él me ayudó, o sea, eso fue maravilloso porque por fin nos sentamos a que él me explicase toda la técnica en profundidad y entendí su parte también, ¿no? Y él entendió la mía. ¿Sabes el momento en el que fue muy clave? Cuando él se dio cuenta de que yo también podía tener razón. Cuando yo me compré mi primer iPhone, empecé a utilizar Instagram y para mí fue un momento muy importante porque me puse el ejercicio creativo de hacer fotos con un teléfono que en ese momento no tenía una calidad fotográfica maravillosa, de que parecieran lo más profesional posible. Y gracias a eso me fui desarrollando en redes, en Instagram, no sé qué, fui creciendo y me fui haciendo conocida. Mi padre me dijo, ¿qué haces haciendo fotos con un teléfono? En plan, esto es perder el tiempo, ¿no? Y cuando le dije, bueno, papá, o sea, esto es otra vez la misma discusión de siempre, pero para mí es importante, me motiva, porque yo considero la motivación el hilo conductor que va por debajo y que es súper importante mantenerla en el tiempo para poder desarrollarte, sobre todo a nivel creativo, pero es que en cualquier profesión, ¿no? Entonces,
Cuando de repente empecé a hacerme conocida, me empezaron a llamar de marcas, de proyectos, de no sé qué, me dijo, wow, menos mal que no me hiciste caso y menos mal que no dejaste de hacer fotos con el móvil en su momento, ¿no? Me pidió perdón, eso fue súper bonito. Wow. Sí. Eso fue súper bonito. Me encanta escucharte y que compartas esto así por 2 razones. Primero, muchas veces tendemos a pensar que si nuestro entorno entendiera a lo que nos queremos dedicar porque lo conocen sería más fácil, ¿no? Y tu ejemplo pone de manifiesto que siempre hay luchas, ¿no? Porque nunca vas a hacer las cosas igual que otra persona y menos la generación siguiente nunca las va a hacer como la anterior. Y por otro lado, pues eso, ¿no? Porque pensamos que, bueno, es más fácil porque tiene un padre fotógrafo. Exacto. En casa. Pues fíjate, o sea, yo considero que mi parte de la foto, o sea, de hecho, yo lo digo a veces en entrevistas y tal, yo me considero autodidacta. Porque mi manera, y esto además, fíjate, lo he aprendido hace relativamente poco, mi manera de aprender no es a través de un manual de instrucciones. Yo soy a través de la práctica. Entonces necesito entender las cosas en mi cuerpo para traducirlo en un aprendizaje. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Entonces, claro, mi padre es lo contrario. Mi padre es muy sesudo, ¿no? Es muy técnico. O sea, bueno, de hecho, él no se dedica a la ciencia por una carambola, pero llevó esa mirada científica a la fotografía. Pero es que yo no tengo esa mirada científica. Yo tengo una mirada, pues eso, práctica, sensible, sutil. O sea, yo trabajo mucho con la sutileza. Yo creo que este punto en el que nos hemos parado, porque era como muy importante en tu historia, sienta las bases de la carrera que tienes hoy. Porque has tenido que demostrar en casa. Entonces, demostrar fuera era como una continuidad natural, ¿no? Tú eres de las pioneras desde el principio en subirte a toda aquella plataforma donde se podía comunicar, ¿no? Sí. Fotolog, Flickr, Instagram. Sí. ¿De dónde nace esa necesidad de expresión? Que dices, vale, en la adolescencia todos la tenemos, pero en ti es más marcada, ¿no? Obviamente es decir, para hacer de esto tu profesión. Pues fíjate que cuando hablabas de no sé cómo lo has dicho exactamente, pero como necesitar enseñar, expresarme, primero me he tenido que demostrar. Primero me he tenido que demostrar a mí misma que podía y luego a los demás ha sido una consecuencia, ¿no? O sea, creo que eso que ocurría en mi casa, que además mi padre, o sea, yo le admiro un montón porque él se ha inventado la profesión como fotógrafo de arquitectura. No existía cuando él empezó y fue muy importante. Entonces, para mí es como, wow, o sea, que él, que es mi padre primero, pero luego además a nivel profesional está muy posicionado, es una persona importante, le reconocen, me diga que esa no es la manera. Pues para mí ha sido evidentemente una forma muy concreta de decir, vale, pues yo no lo entiendo así. Y hoy lo racionalizo, pero en su momento cuando era una niña era como, pues es que este va a ser mi universo y yo voy a hacer con él lo que me apetezca. Porque no sé si me quiero dedicar profesionalmente a ello todavía, pero sé que quiero jugar, sé que me lo paso bien jugando. Entonces el juego es lo que me ha llevado a hacer que Instagram creciera, a empezar a comunicar y porque también el entorno y la falta de referentes es importante también. Y para mí, en mi entorno no había referentes creativos, exploradores. Entonces, claro, estamos hablando de cuando yo tenía 14, 15 años. Entonces, a través de Internet, que era cuando todo empezaba, pues yo podía ver a gente de mi misma edad que estaba haciendo cosas al otro lado del mundo. Entonces eso para mí también fue una motivación, una inspiración, ¿no? Y empecé a tirar del hilo y dije, ostras, quiero conocer más gente que tenga como que le interese ese brillo por las cosas, ¿no? Entonces empecé a investigar y esta fue la razón. Un momento. Dime una cosa, ¿te está gustando este episodio? Entonces, por favor, pulsa un segundo el botón de pausa, dale al botón de suscribirte y nos lo estarás diciendo sin palabras. No sabes lo importante que es para nosotras que te suscribas. Nos ayudará a traerte cada vez episodios más potentes. Millones de gracias.
Claro, al final sois una generación que ha innovado y ha transformado un sector entero, honrando a la generación anterior, pero teniendo que luchar vuestro propio camino, como pasa en tantos sectores, pero siento que tú lo representas muchísimo en el tuyo. ¿Cómo ha sido pasar de ser una vía de expresión a ser una vía de monetización y poder vivir de la fotografía? Pues fíjate, aquí hay dos temas, porque hay una parte que fue una consecuencia además, que es que de verdad yo me he dejado llevar por este fluir, porque además siempre me he sentido tan a gusto en la foto que es como, bueno, pues van saliendo cosas y yo digo que sí porque me gusta y digo que sí porque lo disfruto, digo que sí, ¿no? Es como, wow, como mi juego más bonito y mi favorito cuando era pequeña se acaba convirtiendo en mi profesión, ¿no? Pero fíjate que cuando se convierte en monetización hay una parte maravillosa, pero hay una parte también en donde el juego deja de tener tanta importancia, ¿no? Y empieza a tener importancia otras cosas. Entonces, creo que la parte donde que a mí me ha parecido más retadora es seguir manteniendo el juego en el momento en el que entra la monetización. Entonces, por un lado, a mí me empezaron a salir proyectos enseguida, y yo además he mantenido mis proyectos personales siempre activos. Esta parte es esencial porque ahí es donde puedes ser en toda tu esencia. Pero, por otro lado, yo me empecé a formar con un fotógrafo de moda y belleza. En la época en la que yo empecé, que las redes sociales estaban, pero vamos, muy pequeñitas, o sea, era una cosa que no se tenía en cuenta. Lo hemos hablado antes fuera de micros, pero la profesión de fotógrafo, al menos donde yo me movía, tenía unos pasos muy concretos. Y esos pasos era, oye, primero asistente de alguien que ya es fotógrafo o fotógrafa profesional, que le va bien o lo que sea. Aprendes, lo cual es maravilloso. Yo aprendía a través de la práctica. Fenomenal. Vale, luego, esa persona, para hacerse conocida, ¿qué tiene que publicar en medios? ¿No? Porque en ese momento redes sociales estaba empezando, entonces, medios. Entonces te tienen que contactar los medios, las revistas, tal. Y de ahí ya saltas a las marcas. Bueno, pues yo fui al revés. Y esto es muy gracioso, Tania, porque esto me ha pasado en todos mis trabajos. O sea, yo he ido al revés, te lo juro. Entonces, claro, yo empezaba y decía, vale, si este es el modelo a seguir, ¿cómo lo puedo aplicar a lo mío? Porque en realidad a mí me empezaron a llamar enseguida de marcas porque le gustaban mi visión, le gustaban cómo yo pues veía la vida, si lo queremos llamar así. En tu portfolio en Instagram, entiendo, sí, ¿no? Exacto, sí. Y entonces, pues como que me pasó una cosa que empecé como a separarlo en dos vías diferentes, como si mi parte personal de juego, que en realidad era la que me estaba haciendo conocida, de repente yo no le diera el valor profesional que tenía, porque para mí mis referentes profesionales iban por otro lado. Entonces, claro, aquí... Wow, la vida diciéndote todo el rato, lo serio es por aquí, lo profesional es de esta manera. Y tú con esa voz interior que todo el rato te recordaba, Erea por aquí, ¿no? Sí, o sea, de hecho no es casualidad que yo hoy haga talleres y haga retiros donde animo a la gente a conectar con esa voz, porque es que a mí me ha costado mucho. O sea, y lo digo y me emociono, te lo juro, es como, ¡fuf! O sea, sí, muy duro, ¿no? Esa parte que es como, wow, esto es lo establecido y yo voy por otro lado. Entonces hay una parte que pienso, yo no soy profesional, ¿no? O sea, hay una parte interna que decía, pues mi trabajo más puro, que empezó en la raíz, yo lo llamo la origen, ¿no? O sea, le pongo hasta un nombre, ¿no? Pues el trabajo de la origen no es profesional, entonces me tengo que adaptar a lo que hay. Y durante bastantes años me adapté a nivel creativo a lo que supuestamente se pedía. Y ahí es cuando entré en una crisis. Dije, wow, o sea, vale, estoy trabajando con gente increíble, proyectos gigantes, marcas enormes, medios muy reconocidos, pero hay una incoherencia. Hay una incoherencia. Y la incoherencia más pura era que ya no estaba jugando. ¿Sabes? Pero esto me ha costado
6 años darme cuenta. Entonces todo empieza en el juego. Y lo que tuve que hacer fue justo antes de la pandemia, además se juntó con una crisis vital. Lo dejé con mi pareja de entonces, o sea, fue como bueno, cuando algo no funciona, de repente todo se te cae, ¿no? Y en ese momento yo me fui a Bali. Bali para mí fue un espacio, un lugar donde me di cuenta de muchas cosas. O sea, agradezco mucho a esa isla porque me di cuenta o sea, volví a ser yo en esencia y dije, wow, o sea, me lo estoy pasando bien, lo disfruto, soy yo otra vez, o sea, quiero volver aquí, ¿no? Y volví a Madrid y dije, a ver, ¿qué está pasando? Y entonces ahí, pues, causalidades de la vida, porque yo no creo mucho en las casualidades, creo en las causalidades y en estar abierta a coger las oportunidades cuando llegan. Conocí a una chica que era coach. En ese momento los coaches tampoco eran muy conocidos, no son como ahora, ¿no? Y me dijo, oye, ella sacó, creo que como unas sesiones de prueba o algo así gratuitas o algo, y la escribí y le dije, oye, no sé por qué, pero siento que creo que puedo trabajar contigo y creo que me puedes ayudar, ¿no? Y entonces ella me dijo, oye, pues a mí me interesaría que tú me ayudaras con redes, no sé qué. Y bueno, hicimos un intercambio y fue muy bonito porque gracias a ella me di cuenta de que estaba en incoherencia de valores. Y los valores son esenciales y para mí, de hecho, la coherencia es un valor ahora mismo. La coherencia y la autenticidad, ¿no? Entonces dije, wow, ¿qué me está pasando? Y entonces empezamos a ver y dice, a ver, ¿qué es lo que tú disfrutas de tu trabajo? ¿Con qué te mueve? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Eso lo estás aplicando en tus proyectos profesionales? Y dije, wow, pues es que quizás en la mayoría no. Y ese fue el principio del cambio. Digamos que romper la creencia de que el juego no podía ser profesional ha sido... Bueno, es que llevo toda mi vida con esa creencia muy presente, ¿no? Como que hay que hacer las cosas de una determinada manera, pero si me fijo en toda mi trayectoria profesional, tanto en la foto como en otros trabajos que he tenido, pues que me han servido para vivir, digamos, he hecho todo lo contrario. O sea, me he guiado a través de una pulsión interna que tiene que ver mucho con la intuición, que es esa vocecita que te dice, es por aquí. Y la he escuchado y siempre me ha ido bien, a pesar de que mis referentes me dijeran que era por otro sitio, ¿no? Y cuando me he desviado de mi camino, ¿no? He tenido que dar un giro de timón y los giros de timón, pues... normalmente son dolorosos, ¿no? Y como hablábamos antes, al final el cambio viene por una incomodidad. Tú, aunque haya habido como esta dualidad, ¿no? De esta es mi voz y la sigo explorando y la sigo desarrollando, pero en este cajón, sí. Y esto es lo profesional y monetizo y vivo de lo que quiero, que en el fondo es la fotografía, pero sí que al menos hubo espacio para las dos cosas, ¿no? Hay una cosa que veo desde la perspectiva de negocios, de cuando la gente monetiza profesiones como la tuya, es que al final por un miedo a la facturación acaban como copando sus horas de trabajos externos y no hay ese espacio para la innovación, para los proyectos propios, que al final es lo que aseguran que todo tu trabajo va a tener esa capa de innovación, de seguir explorándote, de ilusión, de aportar cosas diferentes a clientes nuevos, ¿no? Al final hacerle exactamente pues el mismo set fotográfico a todas las marcas con las que trabajes, ¿no? Entonces, siento que eso no se te olvidó nunca, ¿no? Y bueno, sí se me olvidó. Sí, se me olvidó. Sí. O sea, quizás desde fuera no se ve tanto, pero internamente sí que ha habido esa duda, ¿no? Y yo, de hecho, o sea, una de las razones por las cuales entré en crisis es porque estaba hacia afuera todo el rato. Tenía mi agenda llena de eventos, de hacer esto, o sea, como llena de cosas que de repente yo decía, bueno, ¿y dónde está el espacio para explorarme otra vez? O sea, ese realmente, o sea, una de las grandes razones de entrar en crisis es que, o sea, que evidentemente yo pensaba que mi voz no se podía aplicar a nivel profesional por una cuestión de referentes, y luego porque no le daba espacio al juego. O sea, a pesar de que yo siempre he tenido proyectos personales ongoing, siempre,
si esos proyectos personales piensas que no se pueden monetizar, pues al final pues es lo mismo, ¿no? Sí que entras en incoherencia. Y luego, o sea, me ha hecho falta entrar en crisis para hacer una revisión, que esta es una parte muy importante, que es que tú no puedes ver las cosas hacia adelante, solo las puedes ver hacia atrás. Te das cuenta de, ostras, es que, ¿por qué me he hecho conocida? Por mi voz, por estar jugando, por enseñar lo que realmente me llena, me gusta y me llena, vamos. Entonces ahí te das cuenta cuando haces esa revisión, cuando te das un espacio de parar y revisar, que dices, ostras, pero es que esto es lo que me ha hecho conocida. Entonces, y me ha dado dinero ya. Es decir, yo he facturado. Hay una evidencia. Hay una evidencia tangible, sí, digamos, ¿no? O sea, de hecho, es que todo esto que me está pasando aquí viene de aquí. Entonces, esto vuelve, ¿no? ¿Esto está alineado con este cambio de rumbo entre Erea Azurmendi y Tiempo de Cerezas? ¿O no? O sea, ¿a qué cambio de rumbo te refieres? Erea era la profesional que firmaba con las marcas y Tiempo de Cerezas era la que exploraba y era ese rincón de juego para otros proyectos. Sí, lo que pasa es que, claro, luego pasa una cosa. Yo ya no me reconozco en Tiempo de Cerezas, o sea, lo considero como una parte, me refiero en el nombre, no en lo que estoy colgando ahora. Claro, y todo Tiempo esto. de Cerezas, digamos que es un usuario que tú creas como tal cuando abres tu perfil de Instagram, eso ¿no? Es. Simplemente es como en esa época también en cualquier otro ámbito de moda, de lo que sea, pues era muy habitual tener otro nombre que no fuera el propio, ¿no? Totalmente. De hecho, intenté cambiarlo, pero Instagram no me deja. Ah, no. No. Bueno, yo, fíjate que al principio me peleé mucho con eso, pero pensé, bueno, por alguna razón será, ¿no? Yeah. O sea, lo dejo un poco ahí a la vida, ¿no? A la confianza en la vida. Pero sí que es verdad que Tiempo de Cerezas llegó un momento donde también estaba en incoherencia con quien yo era de verdad, ¿no? Porque lo que yo mostraba en mi perfil de Tiempo de Cerezas, hubo un momento que era mucho más superficial de toda la profundidad que yo tenía en ese momento, ¿no? Y de repente veías a una chica que da vueltas, que es como, qué foto tan bonita, pero ¿qué hay detrás de esa belleza, ¿no? O sea, entonces ahí sí que hubo también incoherencia y ahí es donde hice el parón total y dije, a ver, un momento, o sea, si la parte profesional está en incoherencia, pues que la parte de juego también está en incoherencia, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y la parte de Tiempo de Cerezas que estaba en incoherencia creo que tenía que ver también con la presión de las redes sociales, de mantener las cosas que le gustaba a la gente y que sabía que funcionaba, ¿no? Que esta parte, claro, por eso cuando tú me has hecho la pregunta de qué pasa cuando entra la monetización, y en este caso no por el dinero, sino por los números, ¿no? en juego, pues también hay un momento en el que hay otra cosa a tener en cuenta, que es como, no me saldrá ahora la palabra, ¿no? Pero el reconocimiento externo, ¿no? Entonces sí que creo que tienes, o por lo menos este es mi caso, ¿vale? Yo todo lo que digo aquí es mi caso, pero yo recomiendo a la gente que es creativa o que está haciendo algún tipo de trabajo profesional que la mirada no sea hacia afuera, que sea hacia adentro, porque ahí es donde ha empezado todo. Por eso la vuelta al origen, la vuelta a la raíz, la vuelta al juego, la vuelta, ¿no? Todo el rato volver atrás y ver qué es lo que te conectó desde el principio, porque ahí está la esencia, ¿no? Y ahí está la chispa. Esa presión entiendo que se iba haciendo mayor conforme más comunidad tenías, ¿no? Sí. Y de hecho todavía lo estoy transformando, ¿no? O sea, porque claro, bueno, es que las redes están todo el rato en evolución, ¿no? Y yo creo que es muy importante. Además ahora, es que, o sea, yo ahora siento que es casi como retador, porque hay tanta información, tanto que la gente está compartiendo que es abrumador. Entonces hubo un momento donde yo me abrumé también, en plan de ¿qué comparto, no? ¿Qué le va a interesar a la gente? ¿Qué tal? Y es como, no, ¿qué te interesa a ti? Y desde ahí
compartes, ¿no? Entonces, creo que también ahora con el tema del algoritmo, de lo que se pide, de la presión por los números, porque se ha vuelto una cosa, antes era una consecuencia, pero ahora casi es como que lo que buscas, ¿no? O sea, lo que la gente busca, el tener unos buenos números para que se le vea. Y debería ser al revés. Debería ser una consecuencia de que tu trabajo es bueno y por eso la gente te ve. Y qué importante también que reflejas que nadie está exento de esto, que no por tener una carrera consolidada y por haber llegado en los inicios y ahora tener una comunidad enorme, lo tienes más fácil que alguien que tiene una cuenta pequeña y que puede verte a ti como una referencia que tú no tuviste en su día, pero que también pelea sus batallas, ¿no? Sí, o sea, probablemente, claro, dicho así, la gente que a lo mejor no tenga estos números dice, bueno, a ver, tú ya estás posicionada, ya tienes... Y es verdad que estoy en un lugar muy dulce, ¿no? A ese nivel, pero que yo también, sí, claro, o sea, yo también lucho mis batallas, pienso, jolín, esto va a servir, esto no va a servir, ¿no? O sea, ayer colgaba una historia que es como, qué guay cuando alguien me dice, oye, estamos al otro lado, ¿no? Porque a veces es como absurdo, estás hablando con una pantalla, ¿no? Y no sabes cuánto llega, cuánto no llega, si funciona, si no funciona, ¿no? Pero creo que la mirada debe de apuntar adentro y no afuera todo el rato. Por fin, puedo invitarte a los eventos en vivo de grabación del podcast Luminiscencia del Talento. Tenemos 2 tipos de entradas. La entrada experiencia, si lo que quieres es vivir en vivo, en carne y hueso, la experiencia de grabación del podcast. Estar en las bambalinas, relacionarte. O, si quieres dar un paso más, tienes la modalidad oradora, donde además de vivir la experiencia, podrás sentarte en la silla de Luminiscencia del Talento, contar tu historia y, por supuesto, disfrutar de la proyección que sentarte en esa silla te da. Escríbenos a hola@luminiscenciadeltalento.com con la palabra evento y te enviamos los detalles directos para que puedas conseguir tu entrada. Si eres una mujer luminiscente, sabes que esto no te lo puedes perder. Tienes que estar aquí. Al final somos como muy conscientes o le damos mucha importancia a lo que nos ha costado mucho transitar. Entiendo que para ti, y especialmente como creativa, ¿no? Que siempre es súper importante esa conexión con tu voz interior y habrá etapas y volverás a otras etapas donde vuelvan a haber nuevas crisis, forma parte, ¿no? del camino vital. Sí. Pero entiendo que se añade esa nueva capa de ayudar a otras personas, ¿no? Con sus propios procesos creativos. ¿Qué te aporta esta parte? ¿Qué ves como común en la gente cuando transita sus procesos desde ese otro lugar, más de formación y de estar al servicio del proceso ajeno? Pues fíjate, lo de estar al servicio, yo no me lo había planteado hasta que no entré en crisis, ¿no? Que dije, vale, porque la muerte es una parte importante, es decir, pensamos que vamos a vivir toda la vida, pero la realidad es que no, es que nos vamos a morir en algún momento, ¿no? Y el hecho de conectar con decir, oye, si yo me muero mañana, ¿qué es lo que he dejado hoy en este mundo? Yo me hice esa pregunta y dije, a ver, editoriales de moda, ok, son bonitas, las puedo disfrutar más o menos, me pueden llenar más o menos, pero ¿eso es lo único que voy a dejar aquí cuando yo me vaya? Y pensé, es que no, es que yo quiero que mi arte sirva para ayudar a los demás. Entonces ese fue el camino de vuelta atrás, ¿no? Y de decir, vale, ¿qué es lo que a mí me ha ayudado? ¿Por dónde yo he pasado, ¿no? O sea, con todo esto de la voz, de escucharte, de seguir ese pulso interno, ¿no? Que, o sea, tengo que dar las gracias a mis padres porque mis padres son muy de escuchar la intuición, de escucharte a ti, o sea, a pesar de esta parte, ¿no? De lucha entre lo técnico y lo no técnico, pero sí que me han dado la posibilidad de escucharme y de seguir mi camino, ¿no? Entonces, creo que cuando yo me hice esa pregunta, me di cuenta de que yo no quería hacer trabajos meramente superficiales que no tuvieran un mensaje detrás o que de alguna forma no estuviera aportando mi granito de arena a la sociedad. Entonces, empecé a preguntarme, vale, cuando yo comparto mis fotos de juego, pongámoslo entre comillas, ¿qué es lo que aporto? ¿Aporto belleza? ¿Aporto inspiración? ¿Aporto ganas? O sea, creo que tiene que ver con
con una parte de amor por la vida, por las cosas pequeñas, y esa parte está muy bien y me encanta, pero en la parte de foto más profesional, ¿cómo puedo aplicar esta parte de ayuda y de dar servicio a los demás? Y pensé, vale, a través de proyectos creativos que generen conciencia, que de ahí salió The Light in Your Shadow, que fue un proyecto que, bueno, que sigue vigente, pero que lo que hizo es como inspirar a otras personas, ¿no? Y darle voz a las luces y las sombras. Y luego pensé, jolín, ¿y por qué no enseñar a otras personas a conectar con esa voz, con esa intuición y con esa pulsión interna? Y por ahí han salido los talleres. Pero realmente es una cosa de que cuando entré en crisis dije, es que yo no quiero dejar esto en el mundo, yo quiero dejar un impacto positivo. Y yo lo hago a través de la belleza, a través de la emoción, a través de la empatía y a través del arte. Entonces, para mí el arte ha sido una herramienta de sanación hacia mí y quiero que sea una herramienta de sanación hacia otras personas. Ahora, al escucharte, entiendo que hay una labor que puedes hacer como individual directamente con la comunidad que te sigue, quiere formarse contigo, pero me resulta también inevitable preguntarte, en esta construcción de la belleza y de las expectativas que se hacen a través de las editoriales y de las revistas, ¿cómo te has sentido tú respecto a ese proceso? ¿Sientes que hay algo que podéis hacer como agentes o no? ¿En qué sentido? Porque es un poco amplio eso. En el sentido de que hasta que hemos tenido estas referencias de las redes sociales, donde cada uno podía publicar lo que quisiera, las revistas eran lo que nos han formado como adolescentes, como expectativas de lo que tiene que ser una mujer, la belleza, etcétera, ¿no? ¿Cómo es formar parte también de este engranaje desde un lugar de conciencia como el que tú tienes ahora? Pues mira, o sea, yo creo que realmente se pueden hacer muchas cosas, desde la elección de cada uno de los elementos que forma parte de un editorial, por ejemplo, ¿no? O sea, el equipo, los modelos, el espacio donde se hacen las fotos, o sea, todo, al final todo cuenta cosas. Y creo que hay una parte muy importante que creo que tiene que ver no solamente con buscar la belleza en sí, sino buscar un mensaje detrás, ¿no? Dar un mensaje por detrás, que tiene algo más allá de la belleza. La belleza está muy bien, te da mucho placer cuando lo ves, es maravillosa, para mí es un valor también, pero también es importante que haya un mensaje detrás. Por ejemplo, yo he hecho ahora una editorial que es personal, o sea, no es para ninguna revista en concreto, que tiene que ver con la evolución de la mujer como aceptación de todas las caras que somos, todos los seres humanos, que somos la luz y la sombra, que soy la empática, la amorosa, la que te sonríe cuando te ve, pero que luego también tengo muy mala leche y también soy súper exigente conmigo misma y soy súper sensible, ¿no? Y todas esas caras forman parte de mí, ¿no? Y la aceptación de eso hacen que yo sea quien soy. Pues eso, por ejemplo, está en mi próximo editorial. Es decir, no solamente te voy a mostrar unas fotos bonitas, sino que de alguna manera te voy a hacer pensar. ¿Cómo es un editorial que es para ti, que no es para una marca, a nivel de concepto? Explícanos, o sea... Vale. Es un proyecto de producción propia. ¿Esto es lo que te refieres? Un proyecto de producción propia, sí. Vale. Es decir, que no hay ningún medio donde te hayan encargado ese proyecto a ti, sino que eres tú que lo haces como un proyecto personal que te apetece indagar y descubrir. En esta etapa, entonces, a la que llegas, digamos que esa dualidad, esa separación que notabas interna entre lo que es el juego, los temas que te interesan y lo que es la vía que se vende a marcas o colaboraciones, se monetiza. En su momento, ahora es muy diferente. Exacto. Eso ha pasado ya a tener, o sea, a sentirse algo a nivel interno como una unidad. Empieza a ser, sí. Sí, o sea, creo que al final el estilo está en evolución también dentro de mí, ¿no? Y yo creo que decir es como ya está... No lo sé, o sea, está más cercano. Sí, o sea, yo, por ejemplo, en mis sesiones yo ya incorporo ciertas cosas que antes no incorporaba, por ejemplo. O sea, desde una meditación antes de empezar para equilibrar toda la energía, porque para mí es importante la parte sutil, como te decía. Entonces,
desde equilibrar toda la energía hasta pues que yo, por ejemplo, con las personas con las que trabajo, intento tener siempre una reunión antes de hacer la sesión de fotos, tomarme un café, o sea, como incorporar la parte humana más allá del trabajo. No sé si me explico, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, pues cuando hago retratos a artistas, emprendedores, yo les hago un cuestionario muy profundo de cuál ha sido todo su recorrido hasta llegar a donde están, porque a mí no me interesa solo lo que eres hoy, me interesa de dónde vienes porque ha sido mi historia y ha tenido mucha importancia para mí, y entonces entiendo que tú, todo ese recorrido te ha llevado a donde estás. Entonces a mí me interesa saberlo para que a nivel creativo, cuando yo cree la idea o desarrolle la idea de la sesión, quiero que esté presente. Claro, es que esto no es fotografía, estamos hablando de algo muchísimo más profundo. Sí. Pero aún así la manera que la gente lo entienda es soy fotógrafa, ¿no? Soy fotógrafa, ¿no? Porque claro, también vivimos en un mundo muy etiquetado, ¿no? La gente necesita, y lo entiendo, porque al final una etiqueta te ayuda a colocar a alguien en un lugar y entender un contexto, ¿no? Pero es verdad que a veces pienso, wow, la gente entenderá lo que hago realmente, porque es un 360, no es te hago unas fotos, es entiendo tu recorrido. Incluso para proyectos más grandes como marcas, es como, pues yo trabajo con una marca gigante que no solamente enseñamos el producto, es como que entendemos todo el entorno que está alrededor del producto, desde las personas que lo hacen hasta cuáles son sus valores, y eso se tiene que transmitir en las fotos, ¿no? Para mí esa es la parte importante y divertida. Yo también siento que en el sector de la fotografía está la tendencia a pensar que las fotos hablen por sí solas, ¿no? Y tú encuentras muchas veces webs de fotógrafos que dices, muy bonitas fotos, pero a nivel comercial y de estrategia de negocio te tienes que vender de otra manera. La foto no solo habla por sí misma, porque hay muchos detalles que no me estás contando, ¿no? Claro. Siento que en tu caso la imagen nunca ha sido el único elemento de comunicación, y creo que en eso te diferencias muchísimo de nunca hay que generalizar, ¿no? Pero del sector en sí, y has buscado siempre otras herramientas como la palabra, la escritura. Exacto. Que hacen también que tu trabajo tenga esa doble dimensión. Fíjate, el otro día tuve una sesión de fotos con una chica, ¿no? Que me decía, joder, es que, claro, ella es neurocientífica. Y me dice, claro, lo que pasa es que tiene una asesora y le dice, es que necesito que se vean las fotos que tengo un bagaje científico. Y yo le digo, vale, genial, pero claro, en la foto, si tú quieres esa parte, lo podemos meter con diferentes elementos, pero no caigamos, por favor, en que, por ejemplo, imagínate que yo fotografío a un economista, no le vas a poner aquí con una montaña de monedas, ¿sabes? Es como que esa parte también es como que creo que tiene que ver mucho con esto de lo sutil, ¿sabes? Y que evidentemente cuando tú te vas a vender, las fotos son súper importantes, porque es que me he encontrado casos de, por ejemplo, le hice unas fotos a una emprendedora que entró en un concurso y salió en medios, y como sus fotos eran las más potentes, pues salió en todos los medios ella de primera foto, porque lógicamente si yo soy el periodista digo, ¿qué foto quiero de todas estas personas? La más bonita, la más potente, la más tal, ¿no? Pero que claro, cuando tú te estás vendiendo, te tienes que vender con una foto, te tienes que vender con un buen copy, te tienes que vender con una web que inspire la misma, o sea, que esté en coherencia con todo lo demás. O sea, no es solo la foto, ¿no? Por eso yo creo que es importante que claro, de nada sirve una buena foto si luego todo el entorno pues no funciona. Uh-huh. Antes de acabar, es que estaría muchísimo rato más preguntándote cosas, pero ya tengo que ir como concretando. Hay una parte que me llama como también la atención, ¿no? Es decir, tú, otra de los puntos como que sueles comentar, es decir, he tenido como muy marcada esa búsqueda de la perfección y de la exigencia. No veas. Y a la vez trabajas en algo como muy fluido, muy creativo, captando la luz, las sombras, cosas que no se pueden controlar. ¿Cómo es esa dualidad interna y si es al final, ¿no, el propio viaje ese?
Pues es guay esta pregunta porque yo soy súper exigente, extremadamente exigente. De hecho, este es mi gran tema que estoy trabajando, porque la exigencia a veces me impide jugar, a veces me impide darme el espacio del disfrute, ¿no? Y creo, o sea, yo te conté antes fuera de micros, ¿no?, que para mí es importante tener la sesión bien trabajada, pero dar espacios a la improvisación in situ, porque es una conversación, es como esto, ¿no? Aquí en el medio están ocurriendo cosas que no se ven, pero están ocurriendo. Entonces, si no dejas ese espacio, es difícil que pueda surgir la magia. Y muchas veces lo que está en tu cabeza que podría ocurrir y lo que ocurre realmente es muy diferente. Entonces, si no das ese espacio de improvisación, te pierdes tanto, ¿no? Entonces, creo que inconscientemente yo sé que dejando espacio a la improvisación me ayuda a nivel creativo, evidentemente. Uh-huh. Quiero preguntarte cómo ves el futuro. Entiendo que alguien con tu creatividad, con esa escucha interna de sí misma, y que ha llegado hasta lo que vemos hoy, pues al final nos has compartido aquí las claves de tu luminiscencia, ¿no? Desde ese entorno que te ha permitido explorar las posibilidades que tú quisieras para poder elegir, sí, y jugar con lo que pues desde pequeña te ha llamado la atención. Parte será genética, parte será vivida en tu entorno, como a la vez eso no significa que todo sea más fácil, sino que cada uno tiene que pelear sus batallas y cómo conectar en tu caso con tu esencia era entender que tu camino era ese, mientras que para tu padre era otro, tu madre otro, etcétera, ¿no? Y cómo también cuando innovamos, como has hecho tú en tu sector, junto a toda una generación, sí, hay que ser valiente, hay que hacerlo desde el cambio, y a veces eso requiere demostrar el doble, ¿no? Y más siendo mujer. Exacto. Que ese es otro tema. En un sector como el tuyo, ¿no? Tan tradicional, además. Sí. Y también, pues que yo tengo cara niñada, soy muy risueña, soy muy cercana, ¿no? Y a veces eso se malentiende como que soy más joven, con menos experiencia y con menos voz. Entonces esta parte es importante también, ¿no? O sea, sí que siento que a pesar de que creo que he tenido mucha suerte, entre comillas, porque se me han dado muchas oportunidades que he cogido, o sea, que he tenido la valentía también de subirme a ese tren. Sí que hay como una lucha constante por tratar de tener esa voz sobre la mesa. Es que es así. Ganarte tu sitio y tener que seguir conquistándolo a diario, ¿no? Sí, pero lo primero conmigo misma, ¿no? De decir, vale, esto que estoy haciendo está en coherencia, no está en coherencia, ¿no? ¿Dónde estoy yo y dónde está la profesión o dónde está...? ¿Sabes? Esto es como una relación. Es decir, que es como cuánto de la profesión dejo que entre en mí y cuánto de mí entra en la profesión. ¡Wow! Sí, o sea, como cuando estás en pareja, ¿no? ¿Cuánto hay del otro y cuánto hay de mí? De los límites. Bueno, es que al final... En cuanto entras en relación con cualquier cosa, pues también forma parte de ti, ¿no? Uh-huh. Esa sensibilidad, esos valores, esa búsqueda de la coherencia, esa necesidad de contribuir desde un lugar de legado y más allá de la belleza por la belleza. ¿Cómo vislumbras el futuro? Pues mira, no sé exactamente qué pasará. Creo que hay por un lado una apertura de conciencia muy grande, está empezando a haber una apertura de conciencia muy grande, lo cual me pone muy feliz y la gente se empieza a escuchar, lo cual es fantástico, pero creo que con la era de la inteligencia artificial precisamente esas voces van a ser muchísimo más importantes, porque la creatividad viene de esa voz interna y de esa experiencia, porque al final lo que te hace único es tu camino. Entonces, creo que la creatividad y la voz van a ser súper valiosas. ¿Y cómo sientes que este futuro de tecnología va
va a convivir con tu desarrollo creativo? ¿Cómo te ves también a nivel propio, ¿no? Desarrollando proyectos? O sea, ¿tienes la ambición, el pulso de crear pues no lo sé, como un estudio propio donde puedas desarrollar ideas más grandes? Tienes al final tantos contactos en tu propia familia, ¿no? Tu hermano también, sois como súper complementarios. ¿Qué te mueve? Pues mira, creo que lo más importante es este core, ¿no? de seguir impactando positivamente. No sé si será a través de la foto, el vídeo, la cerámica, yo qué sé, porque a nivel creativo es como que no sé nunca dónde voy a acabar, porque es verdad que me interesan muchos campos. Sé que la foto va a estar presente, obviamente, pero que no sé de qué manera. Pero sí que creo que mi intención por encima de todo es que la gente conecte consigo mismos para dar lo mejor de sí hacia el mundo, ¿sabes? Creo que cuando la gente es su mejor versión, el mundo será la mejor versión, ¿sabes? O sea, más allá de lo tecnológico, más allá de eso, hay cosas que no se van a poder controlar. Creo que evidentemente esta tecnología tiene dos caras, como todo. O sea, tiene una cara maravillosa de infinitas posibilidades de poder plasmar un universo, por ejemplo, en mi caso de foto, a través de Midjourney, por ejemplo, de, oye, pues yo no tengo los recursos para irme a, yo qué sé, Jordania a crearme un editorial de no sé qué, no sé, me estoy inventando, ¿no? Y con Midjourney puedo mostrar a nivel visual una idea o un amago de idea de algo que podría hacer, pero que hoy no tengo los medios. Eso es genial. O sea, eso es un avance increíble. Pero también hay esta parte como de homogeneidad de voces, homogeneidad de ideas, que creo que cada vez va a haber más ruido y que va a ser cada vez más importante la selección, la renuncia y la escucha interna. Pues con eso nos quedamos. Millones de gracias. Gracias a ti, por Tania, dejarnos ha sido muy bonito ver la lucha interna detrás de la luz que se ve en una carrera, en una trayectoria como la tuya. De verdad, sabes que me documento siempre antes y hoy me llevo mucho de ti como persona. Gracias. Y entiendo el éxito que has construido. ¿Dónde pueden encontrarte ahora en esta identidad actual? Pues mira, en esta identidad me pueden seguir encontrando en Tiempo de Cerezas, porque ahí es como mi... En Instagram. En Instagram, sí, es sigue siendo mi Instagram personal. Me pueden encontrar en mi web, ereazurmendi.com, me pueden escribir un mail, o sea, siempre estoy abierta, es como que de humano a humano ahí estamos. Ahí estamos, eso es. Vale, y la última pregunta que te voy a hacer, ¿a quién te gustaría ceder esta silla para que demos altavoz a su luminiscencia desde aquí? Pues mira, creo que una de las mujeres a las que más admiro es Elena Aro. Ella fue asistente del fotógrafo con el que yo trabajé. En su momento nos conocimos ahí, pero es la mujer con más fuerza y más perseverancia que yo he visto y que cree en su proyecto a pesar de todo, y ha tenido la capacidad de irse a Estados Unidos, a Los Ángeles, a ganarse la vida como actriz, a México. Bueno, o sea, ese sí que es un gran recorrido y yo la admiro un montón por su fuerza, por su perseverancia, porque ella me ayudó en su momento a conectar conmigo cuando no tenía ancla, y que creo que es un muy buen referente para entender toda la parte que está detrás de un proyecto. Muchísimas gracias. Pues que en ella nos quedamos. Gracias, Erea, por darte... Gracias a ti. Así. De verdad, qué bonito. Ha sido precioso. 1000 millones de gracias por dar voz a la parte detrás de
del talento. Bueno, esto lo creamos juntas. Gracias de verdad. Y gracias como siempre a ti por estar al otro lado un episodio más. Nos vemos en el próximo. Espera. No te vayas todavía, no te vayas. Antes de irte, por favor, suscríbete. Es la manera en la que puedes apoyar este contenido, este espacio, y nos permitirá traer cada vez episodios más potentes. Así que si estas conversaciones para ti son importantes, el momento de hacérnoslo saber es ahora y es suscribiéndote. Millones de gracias. Te dejo disfrutando de episodios anteriores.